Ok. Amado Dios, qué bueno que mis hermanos se encuentran aquí en esta hora y damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das. Así que damos comienzo al mensaje que tienes para tu pueblo, el mensaje que tiene tu palabra en la mañana de hoy. Quiero compartirles no va a ser una presentación completa, pero sí quiero algunos detalles, quiero compartirles a ustedes en pantalla y lo vamos a ver. Y el tema que vamos a hablar durante la mañana de hoy va a ser de la sed humana a la fuente de vida, de la sed humana a la fuente de vida, sabiendo que la fuente de vida es Jesús. Y quiero que podamos ver en el pasaje bíblico de Juan 4 del 1 al 7 particularmente, aunque luego estaremos leyendo un poquito más dentro del mismo pasaje bíblico. Comenzamos con los versículos del 1 al 7 que se encuentran en Juan capítulo 4, donde dice: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan. En paréntesis, el verso 2 dice, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Sus discípulos, continuamos en el 8, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús contestó, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dijo la mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Agua y sed, de la sed humana a la fuente de vida. El encuentro en el pozo de la sed humana a la fuente de vida. Jesús y la samaritana. Y comenzamos con ese pasaje, ¿verdad? Un poquito, no extenso, pero sí más largo de lo común que estamos acostumbrados para una introducción. Pero Jesús en este pasaje presenta una escena bien sencilla, pero fue cargada de mucho significado. Jesús estaba cansado del camino y se sienta junto al pozo de Jacob. Este pozo era profundo y sacar agua de él era un trabajo difícil. Usted imagina un pozo profundo, él venía, ¿verdad? De sus obras, cansado, llegó a este lugar y esta mujer llegó a sacar agua del pozo. Esa mañana, ¿verdad? Esa mañana una mujer
La mujer samaritana, como le conocemos en la palabra, que estaba fuera de la hora acostumbrada, no era la hora en que comúnmente las mujeres iban allí a sacar agua del pozo. Una mujer marginada por su vida y su cultura, vino a sacar agua. Ella buscaba agua para su sed física. Ella buscaba agua para saciar sus necesidades. Ella buscaba agua para entornos físicos, como usted y yo pudiéramos pedir agua o buscar agua. Pero Jesús sabía que ella cargaba una sed mucho más profunda, que era la sed del alma. Pregunto, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado con mucha sed, pero mucha sed, y lo que buscamos es un refresquito, para no decir aquí ninguna marca y hacer ninguna promoción, y bebemos del refresquito, pero el refresquito no nos sacia la sed, es algo temporero, es algo que es en un periodo particular, es algo que en el momento me refresqué, pero al poco rato tengo sed, nuevamente tengo sed. Es una sed física. Y Jesús, ¿verdad? Había estado allí luego de haber estado trabajando arduamente porque él había estado bautizando. La palabra nos dice, aunque no era él, pero él era quien estaba dirigiendo y era por él. Recuerden que todo es en él, por él y para él. Jesús sabía que ella tenía esa sed, una sed de su alma. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos en ese punto, en esa crisis, en esa necesidad, en que no solamente el agua física no nos satisface, sino que buscamos en cosas físicas o en cosas materiales satisfacer unas necesidades que no nos llegan a saciar por completo? En este pasaje del pozo de Jacob, no solo es un lugar de historia, no es solamente que está escrito allí la palabra en estos versículos para darnos una referencia histórica, sino que era una metáfora. En este punto, esta parte de esa historia está plasmada allí porque es una metáfora, que es una comparación de pozos de deficiencia que pudiéramos tener nosotros en nuestras vidas. ¿A cuántos pozos, verdad? Aquellos lugares donde vamos buscando llenar un vacío que solo Dios puede satisfacer y llenar. En este punto, la mujer, cuando continuamos leyendo, habla de 5 maridos, habla, ¿verdad?, de su historia. Y quizás nosotros no seamos en esa historia la mujer samaritana, en ese punto particular de 5 maridos, pero ¿a cuántos pozos vamos en búsqueda de satisfacer nuestras necesidades particulares, sin contar primeramente con nuestro Señor? Sin contar que el principio y el fin, el dador de la vida, quien nos concede, nos colma, quien nos ayuda y nos satisface, es Cristo Jesús, a través de ese Espíritu Santo que dejó en nuestras vidas. Y entonces podemos ver diferentes pozos en nuestra vida. Y puede haber un pozo de insatisfacción, que lo cita en Juan 4:13, donde dice que la primera deficiencia del pozo terrenal, que es el que vivimos nosotros día a día, ¿verdad? Es su limitación. Jesús le dice a la mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y eso, ¿verdad? Ese pozo humano nuestro, que es el de la insatisfacción, es donde acudimos para llenar el vacío emocional o espiritual con cosas que por su naturaleza no pueden satisfacer permanentemente. Nuestros vacíos, cuando los llenamos en cosas humanas, no nos van a llenar. Vamos a volver a estar en el mismo pozo, en el mismo hoyo, en las profundidades, tratando de ver, Señor, pero es que he orado, Señor, es que he buscado, Señor, es que ya no sé ni dónde mirar, es que ya no sé ni dónde caminar, pero no hay una conexión genuina que haga que el Espíritu Santo brote en nuestra vida, que brote en nuestro entorno para hacernos y darnos convicción y hacer ese enlace que pueda satisfacernos permanentemente. Como seres humanos, buscamos satisfacciones en las posesiones, en el éxito profesional o en las relaciones tóxicas. Eso es como una palabra de moda, tóxico, ¿verdad?
nunca se tilde de tóxico. Si usted se entiende tóxico, obre y pídale al Señor que obre en usted para dejar, ¿verdad? Esa toxicidad llamada, ¿verdad? Que es humana, que como hacía la mujer del pozo, ¿verdad? Ella en este punto estaba buscando satisfacer sus necesidades en hombres, porque esa era su deficiencia. Y esto psicológicamente son aspectos que vienen desde la niñez, del abandono de la niñez, de situaciones particulares vividas que humanamente nosotros como individuos queremos satisfacer porque hay unos vacíos que no los recordamos, pero que están allí. Y cuando nos metemos con Jesús y Jesús nos dice, tu situación viene por el pasado de tu familia, no necesariamente por algo que tú hayas adquirido en el camino, sino por una deficiencia que vino desde la niñez y hoy pudiera estarse reflejando en otras cosas. Por lo tanto, estamos en el punto en que Jesús nos abre las manos, ¿verdad? Para decirnos, ven a mí. Si estás cansado del camino, ven a mí. Si estás necesitado de llenura, ven a mí. Si estás en ese pozo de relaciones, de llenarte con posesiones, de éxito profesional, ven a mí. Porque nada que hagamos sin Él prosperará. Vamos a seguir sintiendo insatisfacción. Vamos a seguir sintiendo la necesidad. Vamos a seguir sintiendo el vacío. Como cristianos, caemos en el error de buscar nuestra validación en otras personas. Es que no quiero que piensen mal, es que no quiero, y buscamos esa validación. Y es de humanos sentir quizás el respaldo en las personas, pero es Jesús realmente a quien debemos procurar tener, de quien debemos procurar tener ese respaldo. Venimos a la iglesia, nos involucramos, pero si la fuente real de ese fundamento no es Cristo, volvemos a casa y la sed por el verdadero gozo y la paz permanece. Volvemos a casa, ¿verdad? Y esa sed y esa necesidad de ese verdadero gozo y de esa verdadera paz que necesitamos va a estar ahí. Porque la conexión no es ir a la iglesia, no es orar, no es predicar, no es leer la palabra. Todas esas cosas tienen que darse, pero con un enlace para dejar que Cristo se manifieste, se glorifique y obre a través de ese acto que es nuestra responsabilidad y fluya desde adentro de nosotros. Se brote esos ríos de agua viva, como dice la Escritura. Escuché un testimonio y quizás todas le conozcan de Yachira Guidini y hablaba de su papá, el pastor Mauricio Guidini, que tiene un testimonio, él es un testimonio de un fiel seguidor de Jesús, de un fiel amante de Jesús. Y ella decía que él le decía, nunca permitas acostumbrarte a la Biblia, nunca permitas acostumbrarte a la iglesia y no te acostumbres a orar. Y cuando uno escucha ese testimonio, que escucha con llanto, ¿verdad? A ella testificando que su papá le había dado ese consejo, uno puede pensar, lo correcto es acostumbrarnos a la iglesia, lo correcto es acostumbrarnos a la Biblia, lo correcto es acostumbrarnos a orar, pero puede parecer contradictorio, pero a lo que debemos hacer, ¿no? Y esto lo que significa es que hacerlo por rutina, por cumplir una meta, por un compromiso, sin la relación, sin la validación de nuestro creador, o sea, hacer un enlace, hacer un clic con Jesús a través del Espíritu Santo que dejó para obrar en nuestra vida, nos va a dejar igual. O sea, podemos hacer todo por la meta de leer, ejemplo, la Biblia en un año. Es que quiero estudiarme 4 libros a la vez. Y siempre les he aconsejado, no nos vayamos con la prisa. Vamos a bramarlo, vamos a disfrutarlo, vamos a entenderlo. Permitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros a través de esta palabra que estamos estudiando. No está mal, pero el afán nos lleva a irnos directo a ese pozo, a volver a esa necesidad. Así es que necesitamos, ¿verdad?, ese enlace con el Espíritu Santo
para no quedarnos igual de insatisfechos, con vacío y queriéndolo llenar nuevamente con cosas vanas. ¿Cuántas cosas hemos hecho por impulso y cuando miramos atrás y decimos, no debía haberlo hecho? ¿Cuántas cosas hemos comprado y de pronto cuando miramos atrás tenía una necesidad más alta que el haber gastado ese dinero en esto que no era, ¿verdad?, provechoso? O pudo haber sido provechoso parcial por algún tiempo, pero no porque va a llenar una necesidad de un vacío que es interno, que nos llena Jesús, que es eterno. Así es que es la deficiencia está en que los pozos del mundo solo ofrecen un alivio temporal, forzándonos a regresar una y otra vez para el mismo trabajo tedioso de volver a tratar de buscar satisfacción en las cosas del mundo y volvemos una y otra vez a caer en lo mismo. Es un círculo, como un círculo, como un círculo. Ahora, tenemos otro pozo, el pozo de la vergüenza, el pozo del aislamiento. La mujer vino al pozo y ella vino a la hora sexta. La hora sexta es cerca del mediodía, la hora más calurosa, una hora que no es usual para que las mujeres fueran allí. Y eso se da porque, ya lo hemos hablado otras veces, y esto estaba porque ella estaba evitando a la gente de su pueblo. Sus 5 maridos y su vida actual le habían cavado un pozo de vergüenza y de juicio a su alrededor. Su historia había cavado el pozo. Su historia estaba martillándole en su psiquis, en sus pensamientos, y la estaba llevando a no querer ni siquiera relacionarse con las personas para evitar la vergüenza, lo que provocaba en ella un aislamiento. Así es que ese pozo de la vergüenza en donde escondemos nuestras heridas y nuestros fracasos, creyendo que estamos solos en la lucha. Como seres humanos, nos aislamos por miedo al juicio, a que nos señalen, ¿verdad? Nos ponemos máscaras para que nadie vea el verdadero dolor. Somos una sonrisa delante de todos, pero después de, ¿verdad?, cuando se cierra el telón, pues todo es distinto. O cuando se cierra la puerta en la intimidad de su casa, las cosas son distintas. Para que nadie vea el dolor, para que el pecado, ¿verdad?, quede en secreto. O la lucha que cargamos. Las consecuencias van a ser una soledad profunda. Como cristianos a veces también tenemos el pozo de la vergüenza, ¿verdad? Ese es peor, porque sentimos que como cristianos no deberíamos tener esos problemas. Sepa que a la iglesia vienen las personas que están enfermas, igual que a los hospitales van los enfermos. A los hospitales no van los sanos. A los hospitales van aquellas personas, miren, en sala de emergencia, porque están en crisis. De pronto estaba a punto de ser entubado y de pronto el Espíritu Santo entra y comienza a transformar nuestras vidas. Así es la sala de emergencia de la iglesia. Nosotros vamos en búsqueda de una sanidad y es el Espíritu Santo el que administra el medicamento para sanar nuestra vida. Hay una responsabilidad de nuestra parte, pero tenemos que abrir primeramente ese corazón y esa puerta para que Él entre. Por lo tanto, no deberíamos, pensamos, ¿verdad?, que no deberíamos tener esos problemas. Sin embargo, no se sorprenda porque a eso venimos, a Dios. A eso venimos al Señor Jesús. Fingimos, ¿verdad?, protección en un grupo o en el servicio, temiendo que si alguien conoce nuestra verdad, seremos condenados o rechazados por la comunidad de fe. Y sepa que es un error. Es un error y una artimaña que el enemigo mete en la cabeza de los cristianos, de las personas, para juzgar, señalar y hacer que nos limitemos y nos detengamos en el proceso que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. El error aquí está en que vemos a Dios como a los seres humanos.
Lo estamos mirando como, ¿verdad? Le quitamos su deidad, le quitamos el trono, lo sacamos del trono para entonces poner al ser humano del cual nosotros dependemos o depende nuestra opinión. Que opine bien fulano sultano, lo estamos poniendo en el trono de Jesús. Así es que nosotros, el error está en que le quitamos esa autoridad, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia. ¿Qué es esto? Omnipotencia que todo lo puede. Nos olvidamos de que Él es el poder máximo. Su omnipresencia es que Él está en todo lugar. Por lo tanto, cuando el hombre te abandona, y la palabra dice, si tu madre y tu padre te dejaran, con todo te recogerá el Señor y Él te acompaña. Entonces pensamos que Dios nos ha abandonado y eso es el significado y el resultado de quitarle la autoridad y el poder y la deidad de que Él es omnipresente y va a estar en todo tiempo. Su omnipotencia nos va a ayudar a nosotros a que cualquier cosa que nosotros se nos haga o creamos que es imposible, para nosotros es imposible, pero nada es imposible para Dios. Su omnipresencia de que aunque el hombre nos abandone, el Señor está de nuestro lado, a nuestro lado, nos lleva de la mano. Y su omnisciencia es que aún antes de que dijera la palabra, Él está y ya lo sabía. Él sabía que hoy había esta palabra. Él sabía que hoy estaríamos todos reunidos. Él sabía que hoy la hermana Hilda está en el hospital y necesitamos interceder por ella y sabe la necesidad que tiene. Él sabía que hoy usted está aquí con sacrificio y con esfuerzo y doy gracias a Dios por eso y que ustedes van a recibir esa necesidad y llenar ese vacío que hoy traemos a sus pies. Pero tenemos que tener ese enlace, tenemos que permitir que el Espíritu Santo selle para hacer esa conexión con nosotros y pueda brotar de nosotros la bendición que Él anhela, pero hay un paso que tenemos que dar. Así es que el hombre te puede abandonar, pero en el momento de mayor oscuridad, Dios siempre ha permanecido de pie junto a ti. Amén. La deficiencia, los pozos de la vergüenza nos mantienen en la sombra, negándonos a la luz, negándonos a recibir la sanidad. El pozo humano nos destruye, hermanos, nos tira, ¿verdad?, al precipicio. La sanidad de la comunidad, ¿verdad? Porque esto es algo que va hacia todas las partes, porque si usted sana, su familia sana. Si usted se liberta, es un vínculo perfecto para que otros también sean libertados. Y esto trae también como un proceso, como parte del proceso, la confesión. El jueves hablábamos de eso. Hablábamos, ¿verdad? Que la palabra nos dice que oráramos por los enfermos. Y si oramos con esa fe y esa confianza, el Señor levantará. Y no solamente levantará, sino que también sanará, ¿verdad? Levanta, sana, restaura, pero perdona los pecados aún de ese enfermo por nosotros interceder por ellos. Así es que, y esas son mis palabras, ¿no? Estoy parafraseando del mensaje. Así que los pozos de la vergüenza nos mantienen en la sombra, nos niegan de la luz. La sanidad, ¿verdad? Limita la sanidad, limita el atrevernos a confesarnos unos a otros, negando el sacrificio de salvación y perdón que Jesús hizo por usted y por mí. Porque todo esto vino, el perdón, la confesión, la comunión, viene, pero es en consecuencia de que Jesús hizo un sacrificio en la cruz. Él murió por usted y por mí, dio su vida. Pero no olviden nunca, yo digo, Él murió, pero también resucitó. Tenemos otro pozo que puede ser el de la ignorancia. Y el pozo este está citado en Juan 4:10. Cuando Jesús, ¿verdad?, le pide agua y luego le ofrece agua viva, la mujer está confundida. Ella solo ve el recipiente. Ella ve la jarra, el jarrón con que vino a sacar, ¿verdad?, el agua. Ella dice, Señor,
no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Ella está enfocada en la mecánica de sacar el agua, en ese proceso. Ella está enfocada en la rutina. Ella está enfocada en lo que nosotros creemos que es lo más importante. Ella está enfocada en lo que nosotros nos tenemos que ver, tenemos que mirar. Nosotros estamos enfocados en qué, que no nos permite ir y sacar de esa agua de la cual nunca más tendremos sed. Ella solamente vio ese proceso de cómo él va a sacar el agua, no el poder de la fuente. ¿En qué estás enfocado hoy? ¿En qué proceso estás enfocado hoy? Hoy te digo, mira, cambia el enfoque para el poder ilimitado de Dios. Creemos que tenemos que arreglarlo todo nosotros, ¿verdad? Porque es que yo lo hago, yo lo produzco, yo lo fabrico y yo me lo merezco. O sea, creemos que todo lo vamos a hacer nosotros por nuestras manos. Nos enfocamos en el cálculo, nos enfocamos en la estrategia, en cómo voy a alcanzarlo, en ese espacio que es humano, en lugar de descansar en la providencia, en la provisión de Dios. En lugar de descansar en la sabiduría de nuestro Señor. Así que como cristianos nos convertimos en cristianos prácticos, pero no sobrenaturales. Nos convertimos en el cristiano que sabemos, conocemos, leemos, pero no estamos creyendo en lo sobrenatural de Dios. Nos enfocamos en el programa, en que tiene que haber tres especiales. Y si no me dieron especial hoy, esto es un problema. No, y ahora me toca leer la palabra. Mire, hoy no hubo aquí devocional. Tuvimos un devocional individual cada uno. Pero la presencia del Señor va a fluir con o sin. Porque no es cuestión de programas, no es cuestión de finanzas, no es cuestión de nosotros controlar. Nosotros humanamente hacemos ese paso, pero en lugar de esto debemos confiar y descansar en esa provisión de Dios para ver lo sobrenatural, no el programa, no el presupuesto, no los recursos humanos. ¿Quién me puede ayudar a predicar? ¿Quién me puede ayudar a dar un servicio? ¿Quién puede orar por los enfermos? Nos olvidamos que la fe debe ser la fuente de esa acción. ¿Sabe que cuando prendemos el carro, no prende porque nosotros creemos que prendió o que va a prender porque lo pensamos? Lo primero fue el pensamiento, pero ese pensamiento lleva a una acción. Y la acción es, quítele la alarma primero, quite todos los seguros, la resistencia, ponga la llave correcta, porque con la llave del otro carro, de la puerta de la sala, de la cocina, de entrada a la casa, no le va a prender. Ponga la llave y active el switch, ¿verdad? Actívelo. Y entonces ahí veremos el resultado. O sea que nos reconocemos, ¿verdad? Que nosotros en ocasiones olvidamos que la fuente y el resultado va a ser por la fuente de acción, por el acto que tuvimos y la confianza de que sabemos que esa llave va a abrirnos o prendernos el vehículo. La llave que tenemos y la tenemos a nuestro alcance está a través del Espíritu Santo, que nos primero comenzamos con una disposición en nuestra mente y en nuestro corazón para entonces ejecutar, ir a la acción, coger la llave correcta, que es la del Espíritu Santo, a través de su palabra y actuar y permitir que Él haga la obra en nuestras vidas, permitir que sea Él esa fuente de vida, sin necesidad de baldes, sin necesidad de recipientes humanos, sin necesidad de, acá, ¿verdad? En Puerto Rico decimos de pala. La pala es como una ayuda para alcanzar una posición, para alcanzar un eslabón mayor. Y digo, aquí en Puerto Rico, porque para la honra y gloria del Señor hay gente que de otros países nos están escuchando, países latinoamericanos.
la honra y la gloria sea del Señor y bendición a estos hermanos que se van a estar uniendo, eventualmente escucharán este mensaje. Así es que nosotros tenemos la herramienta en nuestras manos. Nos reconocemos a Jesús que tiene el poder de darnos esa agua que salta para vida eterna. Tenemos que reconocerlo, sin necesidad de la cuerda, ni el balde, ni la pala humana. El pozo de la ignorancia limita a Dios al tamaño de nuestra herramienta. ¿Por qué? Miren esto. Si mi mentalidad está en que yo lo que quiero es alcanzar, por ejemplo, una fruta. Vamos a dar el ejemplo de una fruta. Quiero alcanzar la pana, allí en donde, ¿verdad?, vive la familia, que hay un árbol de panapé. Quiero alcanzar la pana. Pero si yo quiero alcanzar la que está más alta, yo necesito una vara más alta, un recurso más alto. Si yo solamente me conformo con la que está aquí chiquita, que está sin comenzar bien, ¿verdad? Que está casi empezando ahí a madurar, pues hasta ahí voy a llegar. Pero si yo aspiro a tomar el mejor fruto, miremoslo de manera espiritual, a tener el mejor fruto, pues yo necesito activar esta vara que es el Espíritu Santo para que Él alcance conmigo y haga a través de mí, yo pueda alcanzar ese fruto más alto que yo aspiro, que yo deseo, que yo anhelo, por el que trabajo, y le estoy dando esa autoridad legal para que Él obre y haga y se manifieste a través de nosotros. Por lo tanto, si nuestro pensamiento está limitado, hasta el punto de esa limitación va a llegar. No porque Él no puede hacerlo, sino porque, les voy a traer el versículo, en Efesios, anótelo, 4 del 20 a 24, y yo lo voy a estar leyendo en la traducción lenguaje actual. Efesios 4 del 20 al 24. No olvidemos, ¿verdad?, que la ignorancia limita a Dios al tamaño de la herramienta o a la profundidad de nuestro pozo. Por lo tanto, Señor, quita ese velo de la ignorancia de nosotros para alcanzar las grandezas que tú tienes para nosotros. Vamos a Efesios 4, del 20 al 24, lo voy a estar leyendo en la traducción lenguaje actual. Dice, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Gloria a Dios. Pueden asentir con la cabecita. Gloria a Dios. Yo creo que el mensaje es claro. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Entonces decimos, ok, perfecto, ya no lo hago, pero ¿cómo voy a vivir ahora? Y continuamos. Vamos a leer el del 25 al 32 ahora. Entonces, ¿cómo voy a vivir? Dice, por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. ¿Sabe? Porque ese enojo ahí lo que está haciendo es permitiendo que el enemigo venga y maquine y nos comience a trabajar en nuestra psiqui, porque hemos dejado la puerta abierta, y esa psiqui, que ese pensamiento que nos manda el Señor a remodelar, a renovar con el entendimiento en cada tiempo, se aloja en nuestro corazón, y eso es lo que va a salir por nuestra boca. Eso es lo que va a dar cuál es el fruto que tenemos en nuestro espíritu. Aquí sí, así que repito,
y se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Amén. Miren esto, en el cómo lo vamos a hacer. Cuando nosotros ofrecemos, una vez yo traje una dinámica con esto particular, pero para beneficio de los que no estuvieron en aquel tiempo. Cuando nosotros ofrecemos adiestramientos que son de uso y manejo de extintores de fuego, ofrecemos ¿verdad? Les explicamos de cómo se crea el fuego. Eso les quiero explicar aquí. Para yo hacer fuego, yo necesito tener combustible. El combustible es todo aquello que se quema, aquello que se puede prender, ¿verdad? En fuego. Yo necesito oxígeno, que lo tengo en el ambiente. Y yo necesito temperatura. La temperatura es, ¿verdad?, lo que me va a activar ese fuego. Pero para que el fuego se dé, yo necesito tener una reacción en cadena. Lo que significa que estas tres cositas tienen que estar juntas. Yo puedo tener un papel aquí, puedo tener una llama aquí, tengo oxígeno en el ambiente, no se va a quemar, se va a quemar cuando todo esté junto. ¿Ok? Eso es algo base solamente para que podamos entender este otro ejemplo que les voy a traer, espiritual. Para que nosotros podamos tener ese fuego del Espíritu Santo, yo necesito tener Biblia. Yo necesito leer la palabra. No con el afán de cubrir una necesidad y decir, leí tantos libros hoy, o ya voy por tal libro de la Biblia, o voy a leer la Biblia, qué sé yo cuántas veces al año. El Señor le dijo que lo hiciera, usted lo hace, pero procure tener el espacio de aprender de la palabra de Dios porque en vano sería. ¿Ok? Para esto también y poder prender ese fuego del Espíritu Santo en nosotros, yo necesito oración. Y esa oración me conecta. Esa es la palabra de Dios en nuestras vidas. Esa es la manera en que nosotros podemos hacer que la palabra de Dios brame, que entre, porque la oración me conecta con el Espíritu Santo. Pero oración habitual como Señor, gracias, Señor, 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 gracias, Señor, Señor, sí, sí, yo sé que tú puedes, Señor, tú eres poderoso, Señor, Señor. Como un papagayo no nos va a dar buenos resultados. Necesitamos romper y traer este enlace de oración que active el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, unido a todo esto, yo necesito tener también unos tiempos de ayuno. El ayuno son sacrificios físicos de nuestra parte, en el que vamos, usted ayune el tiempo que el Señor disponga en su corazón. Comúnmente cuando yo lo hago es de todo el día y no bebo ni agua, pero yo no voy a decirle a usted, esta es la manera en que usted lo va a hacer, usted ore al Señor. Yo sé que si tenía migraña no le va a dar migraña, que si tenía la presión alta no le va a subir la presión. Yo sé que cuando es guiado por el Espíritu y si le dice que son 21 días, son 21 días, pues usted lo actúe porque va a ser el mismo Espíritu Santo el que lo va a estar dirigiendo en el tiempo y en el proceso. No va a ser vano, no va a ser algo que va a entrar, ¿verdad? Y lo voy a hacer en el sacrificio y el sacrificio es que me voy a sacrificar porque me duele, sino que lo voy a hacer en la comunión, en la dirección, en la confianza, en la sabiduría, en el entendimiento de que lo estoy haciendo en Él, por Él y para Él y que Él me va a sustentar. No solamente me sustenta, Él me da esa fuerza
y también se glorifica. Ahora, todas estas cosas yo tengo que hacerlos basadas en una fe. Si no existe la fe para leer la palabra, lo que leo en la palabra no va a entrar a mí. Voy a leerlo como un cuento. Si lo que hago en oración sin fe va a ser puro ritual, no va a ser de conexión. Necesito tener la fe para lo que yo manifieste con mi boca sea lo que el Espíritu ponga en mí para que se pueda manifestar y orar como es debido. En ocasiones oramos, no recibimos una respuesta. Yo lo he experimentado y digo, bueno, Señor, voy a cambiar la oración. Entonces oro al revés. Era de esta que yo iba por aquí, pues ahora voy a orar por acá. Y ahí entonces he podido sentir como que ahora me estás entendiendo. Amén. Por lo tanto, cuando tenemos todas estas cosas juntas, como la reacción en cadena, ¿verdad? Para que se prenda el fuego, es lo que me va a establecer, lo vemos aquí, una relación con Dios, que es genuina, que es eficaz, que es de una sola pieza, que es con poder, que es con autoridad, que es con unción, porque viene dirigida a través de la fe en oración, en ayuno, en lectura, permitiéndole que Él obre en nuestras vidas y llene los vacíos, entiéndase, según el mensaje de hoy, los pozos que tenemos donde vamos a buscar agua y están secos, donde tenemos una necesidad y no prospera, donde no hay nada que podamos buscar porque no me lo está dando el Señor. Entonces es la manera en que podemos permitir que el Señor nos llene de esa agua viva que brota para libertad y vida eterna. Así es que ¿verdad? El primer paso es el llamado, es ese el primer amor. Es ese momento en que nosotros venimos a Cristo y nos sentimos pero que rebosantes. Tomamos la decisión del compromiso, pero en el proceso va a haber una resistencia y tenemos que luchar porque esa resistencia nos puede dejar sin fuerza, sin oxígeno, sin siquiera los deseos, y tenemos que ser intencionales y sacar del medio esos malos deseos que están en contra de la carne, que nos están limitando, que nos están afectando, que no nos dejan crecer, que el enemigo pone en escollo en el medio para tratar de que no alcancemos la bendición. Y cuando una vez decidamos nosotros conscientemente de que tengo que caminar el paso más adelante para poder alcanzar la fuente de vida, que es Cristo, que nos espera allí en la cima, que nos va a llenar el pozo de nuestra necesidad, que nos va a llenar el pozo en el cual nosotros va a buscar, ¿verdad? ¿Cuál es el pozo al que estás yendo a llenarte? ¿Cuál es la necesidad que estás tratando de suplir? ¿Cuál es el pozo al cual estás buscando llenarte? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la situación que quieres, ¿verdad? Salvaguardar, que quieres llenar, que quieres buscar, que tú necesitas, que tú humanamente estás queriendo llenar y lo estás llenando en el lugar equivocado o con la intención equivocada o con la dirección equivocada? Porque a veces escuchamos consejos que no necesariamente es el consejo de lo que Dios quiere para nuestra vida. Eso pasó con Adán y Eva. Eva escuchó demasiado tiempo a la serpiente. La escuchó por mucho tiempo, le prestó demasiada atención. Eso no crea que fue en un mover de pasear por el huerto y ya se dio esto. Cuando entras en la curiosidad, y la curiosidad te lleva a buscar y el buscar te lleva a encontrar y encontraste cosas que te gustaron o que te rascaron la herida o que te llenan de algún sentimiento que va contrario a lo que Dios quiere para ti o que se disfraza de espiritualidad para tratar de engañarte, pues entonces sabes que estás siendo engañado por estar escuchando voces ajenas
que no son la voz del Señor y sepa que el pozo se está secando, porque estás buscando en el lugar equivocado. Así es que, hermano, la solución de Jesús que nos da en este pasaje es radical. Radical es que es directa, es continua, es de una sola pieza, no es ambivalente, no es como las olas del mar que van y vienen. La palabra nos dice que esos son los tibios, ¿verdad? Y que a los tibios, ¿qué dice la palabra? Los vomitaré. Tristemente, imagínense eso, nosotros vomitados como le pasó a Jonás. Eso es horrible, imagínense, encima de nosotros. Y quizás, y lo digo para hacerlo como una válvula de escape, porque sé que el mensaje es fuerte, es directo, es radical. Así que él no vino a darnos un mejor balde o una cuerda más larga, la vara más larga, ¿verdad? Él vino a reemplazar el pozo mismo. Él vino a cambiar este pozo de sequedad que no nos está dando satisfacción, que nos está dando una sed continua, porque nos cansamos de buscar en el pozo el agua, sacamos y pasamos el proceso, cargamos el agua, nos la bebemos y encima de todo tenemos que volver a pasar el mismo proceso porque no nos sacia la sed. Así que Jesús les ofrece el agua, dice así en el pasaje, el agua que yo le daré nunca jamás tendrá sed, sino que el agua del que yo, ¿verdad?, le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El pozo de Jacob, que fue el pozo que estuvimos usando en la relación por el pasaje bíblico del encuentro con la mujer samaritana. Ese pozo de Jacob era estático, eso está allí, eso está, todo está allí. Y era, o sea, era fijo en un solo lugar y era finito. Y cuando digo finito, no es que era como un sorbeto, no era chiquitito, así flaquito, no. Finito es que tiene fin. Finito es que tiene una capacidad específica y si se sobresale, se derrama y se pierde el agua. No es como el agua viva que Cristo nos da, que sobrepasa, pero es para bendición y crecimiento en él, agua viva que no nos va a permitir porque vamos a estar convencidos y saciados de buscar en otros lugares la presencia y teniendo la necesidad de tener una relación mayor con él. Así que Jesús vino a reemplazar ese pozo mismo que tenemos en nuestras vidas. Jesús le ofrece el agua que yo les daré. Así lo dijo, ¿verdad? Nunca jamás tendremos sed. Así que el pozo de Jacob, que es estático y que es finito, que tiene fin, dice que el agua de Jesús es dinámica. Y dinámica es que va, ¿verdad? Continuo, que es afanosa, que es, ¿verdad?, esforzada, que es dispuesta y sobre todo es eterna. Es eterna. No volveremos a tener sed jamás. El Espíritu Santo es el agua de vida, perdón. El Espíritu Santo es el agua viva, el agua de vida. Él llena nuestro vacío una vez y para siempre. No tenemos que regresar. No tenemos, dice, no tenemos que regresar al pozo del mundo, porque la fuente está dentro de nosotros, el Espíritu Santo que Jesús nos dejó para llenar ese vacío en su partida, cuando Él regresó en vida, que mostró, ¿verdad?, sus heridas. Él dijo, tengo que partir, me es necesario, me es necesario, porque si yo no parto, no voy a poder dejarles un consolador. Así es que ese Espíritu Santo está dentro de nosotros, saltando, ¿verdad?, para la eternidad, llevándonos de la insatisfacción hasta la plenitud. Cuando Jesús confrontó a la mujer con su verdad, que le dijo, ven y trae a tu marido, siga leyendo el pasaje, que ella le dijo, no tengo. Y él le dijo, una verdad has dicho, han sido 5 y el que tienes tampoco es tuyo. Le leyó, le hizo la radiografía.
le hizo la radiografía. Ella se sintió, ¿verdad? No se sintió condenada como había sido condenada por los de su pueblo. Por eso es que iba fuera de horas al pozo a buscar el agua, que continuaría buscando bajo esas condiciones, porque era el agua que le iba a continuar dando sed. Ella se sintió libre. Ella corrió de vuelta. Ella corrió al pueblo para testificar. Y cuando, ¿verdad? Conocemos a Jesús como nuestra fuente, cuando nosotros lo vemos y lo reconocemos como que es la fuente que nos da la vida, ¿verdad? La vergüenza se convierte en nuestro testimonio. Y el aislamiento es entonces para adorarle. O sea que cuando nos aislábamos porque sufríamos la persecución, ahora nos aislamos porque necesitamos adoración. Ahora nos aislamos porque lo que necesitamos es adorar al Señor. Cuando llega el pensamiento de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, que el enemigo trata de recordar nuestros pecados, nosotros vamos a recordarle su futuro porque está ya escrito y eso no va a cambiar. Pero ese pasado que nos trae va a ser el testimonio que nosotros usaremos para otros. Así que Jesús nos lleva, ¿verdad? Nos está llevando de la vergüenza hacia la adoración. Ella dejó su cántaro, el envase, el balde, la muletilla, la pala que les dije ahorita, ¿verdad? La pala, aquello que necesitamos para que nos dé una mejor posición de trabajo, aquello que tenemos que hacer para que nos den ayuda del gobierno, aquello que acostumbrábamos a hacer mintiendo. Ella dejó todo. Cuando dejamos todo y entregamos todo y lo confesamos al Señor porque lo he estado haciendo mal, Señor, Él va a dejar esa vergüenza para llevarla en adoración. Él va a dejar esa ignorancia para llevarla a un propósito. Ella dejó el cántaro, que era el símbolo de su necesidad antigua, y recorrió, ¿verdad? Y encontró un nuevo propósito, que era el compartir a Cristo. Mire, yo le digo a la primera predicadora, la deficiencia humana es reemplazada por el poder sobrenatural de Dios para cambiar las vidas, llevándolas de la ignorancia hasta el propósito. Así es que, hermanos, es un tiempo de reflexionar. ¿A qué pozo de deficiencia has estado regresando cada día? El pozo de la aprobación, el pozo de las relaciones secretas, el pozo de la autocompasión, el pozo de la mentira para alcanzar, ¿verdad? Beneficio, el pozo de la incredulidad, el pozo del aislamiento, el pozo de la vergüenza, ¿a cuál estamos acudiendo día a día? Hoy Jesús nos dice, si conocieras el don de Dios, pedirías y Él te daría agua viva. Dejemos nuestros cántaros vacíos a los pies de Jesús y bebamos de su fuente. Amén. Amén. Gracias, Señor. Voy a hacer una breve oración y abro los micrófonos. Amén. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por permitir, Dios amado, Señor, tu manifestación. Gracias, Señor, por todos los hermanos que se reunieron. Gloria a Dios por eso. Gracias por los que escucharán el mensaje eventualmente. Honra y gloria es dada para ti, Señor, únicamente. Toda honra, toda gloria es tuya. Señor, cubre nuestras necesidades. Llena nuestros pozos. Cambia nuestra visión. Cambia nuestra manera de pensar. Glorifícate en medio de eso. Que podamos, Señor, reconocer tu autoridad y tu poder en medio nuestro. Te doy gracias una vez más en el nombre todopoderoso de Jesús. Te doy gracias una vez más y lo hago en el nombre todopoderoso de Jesús. Honra y gloria es para ti. Amén, amén y amén. Amén, amén. 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 Dios les bendiga, les amo mucho. Amén.
Amén. Igual. Damos gracias al Señor. Creo y confío que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Amén. Creo y confío que el Señor va a hacer cambios y necesitamos organizar nuestros pensamientos y nuestras ideas para llevarlas a Cristo, para que Cristo sea el que se manifieste y se glorifique en nuestras vidas con propósito. Amén. Amén. Gracias Amén. a todos por estar, gracias por venir. Les amo mucho y Dios les bendiga. Dios les Amén. bendiga. Todos los que estuvieron toditos. Amén.